Probamos 5 marcas de yerba no tradicionales. Toma, número 1. El negocio de la yerba se está expandiendo en Argentina y claramente lo podemos ver en la góndola de lugares que no son los supermercados de grandes superficies, sino más bien la de lugares especializados en yerba mate o dietéticas, que cada vez hay nuevas marcas que aparecen para ofrecer una nueva alternativa. Parte de eso lo podemos ver en esta mesa que nos trajimos 5 paquetes del patio yerbatero de Expomate 2026 y que tenemos una linda variedad para probar. Si las ves rápidamente, como diría el dicho a ojo de buen cubero, podés ver que hay algunas que tienen características de diseño algo diferentes a lo que estamos acostumbrados en el mercado de la yerba mate. Y curiosamente, estas 3 marcas que tienen estilos de diseños no tradicionales son de empresas que compran yerba en Misiones y que las venden en el resto del país. Con esto te quiero decir, no son las yerbateras tradicionales. Tal vez hay una búsqueda de poder diferenciarse desde el punto de vista del diseño, cuando podemos ver que tal vez las yerbateras que hicieron yerba toda la vida son un poco más conservadoras en cuestiones de diseño. Ahora, te cuento las 5 yerbas que vamos a probar el día de hoy, que no es nuestra elección las que tenemos acá. Esa elección la hizo Patricio, que tiene el patio yerbatero, y te cuento que tenemos Pura, Jactancia, Togue, Aquella Mula Plateada y la Don Bosco Centenaria. Si hablamos de diferencias entre unas, podemos decir o mencionar que tenemos 3 que tienen 24 meses de estacionamiento, una que tiene 12 y la que nos queda acá, Pura, lo único que tenemos como diferencial, podríamos hablar que declara o tiene el logo oficial de ser yerba orgánica. Dentro de estas 5 también nos podemos encontrar que estas 3 tienen secado barbacoa, es decir, van a ser algo ligeramente ahumados. Y en cuestiones de precio, la más cara de todas es la Pura, que bueno, entiendo que el precio tiene que venir de la mano de sus logos que aparecen, porque tener el logo orgánico en estos 2 casos no es algo, digamos, aleatorio, se paga y muy buena plata, con lo cual entiendo que el precio debería venir por esa parte. Y a su vez tiene la firma de Carla Johan, que es en teoría la primera sommelier de yerba mate de la Argentina, con lo cual tiene como un valor agregado, digamos, en ese sentido, aunque desde mi punto de vista no hay nada en el paquete que me haría elegirla, porque no me declara ni estacionamiento, ni sistema de secado, ni ninguna diferencia más que sea algo orgánico. Y en lo personal, y lo voy a cerrar justamente solamente en mi persona, cuando hay algo que me vende que es orgánico, para mí apunta a un consumidor que tiene culpa de consumo, entonces busca algo que lo haga sentir menos culpable. Yo no soy un público objetivo de un producto orgánico. Dicho esto, nos vamos a hacer la cata de estas 5 muestras distintas bajo los parámetros de siempre. Agua filtrada a 75 grados, 50 gramos por mate, mate de vidrio, bombilla de acero inoxidable. Esperamos un minuto con agua tibia, servimos y probamos a partir del segundo mate. Un minuto. Segundo mate y probamos. Me olvidé mencionar la primera parte, digamos, de la cuestión visible que tiene esta yerba. Bueno, estamos ante la presencia de una yerba que tiene mucha cantidad de hoja grande, algo de polvillo, algo también bastante marcado de lo que es palo, y poca presencia de hoja chica. El sabor ingresa muy suave, es de esas yerbas muy amigables desde el primer mate. El amargor es prácticamente imperceptible, nulo te diría, y una acidez no muy marcada. Es esas hierbas que no ofenden a nadie. Es decir, se la puedes dar a cualquiera que te va a decir, es un mate. No creo que tenga grandes atributos, pero no tiene ningún tipo de defectos. Para mí, lo único como defecto es que vale 8 lucas el paquete de medio kilo. Segundo, Jactancia. No lo dije, pero son todas misioneras. 50 gramos de yerba, agua fría, agua caliente. Voy a esperar un minuto.
En este caso nos encontramos con una yerba que tiene una molienda un poco más fina, nos encontramos con más hoja chica, no tanto hoja grande, algo de palo, sí, una cantidad de polvillo un poco más marcada y ya se siente desde el aroma algo de ahumado, pero es un ahumado bastante elegante, se siente como más intenso el aroma, pero digamos que el ahumado está agradable. Acá nos encontramos con una yerba interesante. ¿Desde qué punto de vista? Tiene una acidez sutil, de una escala 1 en 10, un 2, apenas. Un amargor también de un 2 en una escala 1 en 10, pero después tiene una compostura bastante más marcada, es decir, el sorbo parece ser como más gordito, más lleno, tal vez por la presencia un poco de polvillo, pero ese polvillo que no termina de molestar. Se siente que es algo de polvillo porque tenés algo de astringencia, pero es, digamos, con una robustez en boca bastante marcada y me gusta que lo ahumado no es gusto a combustión, sino es algo sutilmente ahumado que te diría una escala 1 en 10, tal vez en un 3 sostenido pero no guarro. $50 gramos, 1 minuto. En este caso ya nos entramos a meter en las que tienen 24 meses de estacionamiento. No hay ninguna declaración en los paquetes, esto lo podemos encontrar porque nos metimos en las páginas oficiales de cada uno de los productos y ahí vemos que tiene 24 meses, pero ¿cómo podemos hacer nosotros como consumidores para ver si esto tiene un poco más de estacionamiento? Bueno, generalmente la yerba pierde como el color vibrante. Es decir, no está tan verde, sino que es un verde mucho más apagado, más musgo, tal vez con una notita un poco más amarronada, por así decirlo. Lo que podemos ver en este caso con la yerba Toge es que hay una mayor cantidad de polvillo dando vueltas con una molienda, te diría más tirando hacia algo más fino, no tanto de hoja grande. Si bien hay alguna hojita grande dando vuelta, es más hoja chica, polvillo y algo de palo. Lo que sí tenemos como diferencia, más allá de los 24 meses de estacionamiento, es que esta particularmente no tiene un proceso de barbacoa, es decir, no tiene secado a leña, con lo cual no debería tener esas notas y de hecho no las tiene. En la teoría, a mayor tiempo pasa de estacionamiento, la hoja y la yerba en general pierde como cierta intensidad, que en este caso no estoy sintiendo esa pérdida. Siento una acidez más marcada que el resto, tal vez te diría un 3, una astringencia mucho más marcada, un 4, hay mucho más polvillo, es lógico, y después hay un amargor que te diría que está en un 2. Hay un balance general que está interesante, está bien logrado. No hay notas ahumadas, por supuesto, porque justamente no es un proceso de esas características, pero en una regla general te diría que esa intensidad que debería estar mucho más disminuida por los 24 meses de estacionamiento, acá está presente y es una yerba con mucho más carácter. No es una yerba para principiantes, es una yerba para aquellos que tengan ganas de tomar mates, que estén acostumbrados a tomar yerba mate, e incluso esos mates que son pausados y largos a lo largo del día. Según el empaque, una yerba del re carajo. Interesante al menos el desarrollo estético, porque es una yerba que no pasa por alto. De hecho, cuando ves los stands que montan entre el color negro y el naranja, resulta bastante llamativa. 1 minuto. Bueno, en este caso la yerba lo que podemos ver visualmente es que hay una cantidad de palo bastante más cuantiosa de lo habitual. De hecho, te diría que son palos mucho más grandotes que lo que estoy acostumbrado a ver en yerbas. De hecho, si no fuera por la molienda, te diría que es más del estilo canchada porque tiene unos palos bastante más groseros. Después hay una molienda de hoja mucho más fina y una cantidad de polvillo bastante alta. En sabor está linda. Tiene una acidez de un punto o 2, después tiene unas notas amargas, te diría como en un 3 o un 4, un poquito más alto, y después un marcado ahumado que a mi entender, si bien es sutil, está algo desbalanceado, algo desparejo, es decir, por momentos se siente más amargor, no tanto la instancia del ahumado, pero es una yerba, digamos, que tiene su, ¿cómo te puedo decir?, su identidad, su personalidad, es bastante más marcada e intensa que otras, con lo cual, digamos, es una yerba para aquellos que ya conozcan un poco y quieran un poco esa intensidad.
esperamos un minuto. Bien, en este caso nos encontramos con una yerba que tiene 24 meses de estacionamiento, una molienda bastante fina. A ver, no es una molienda fina, hay mucha cantidad de polvillo, con una cantidad de hojas grande interesante, menos palo, tal vez en ese sentido la proporción va más de hoja grande, algo de hoja chica y bastante más polvillo, con un secado barbacoa que se siente, pero es un secado bastante equilibrado, es decir, no huele a humo, sino que tiene una nota como de calidez. En boca conjuga una acidez bien balanceada, tal vez de unos 3 puntos, un amargor prácticamente imperceptible, una instancia de astringencia bastante más alta porque hay una buena cantidad de polvillo, tal vez te diría una astringencia un 5, que necesitarías unos 4 o 5 mates para poder un poco bajarla. Lo que me gusta es el equilibrio que tiene con el ahumado. Es un ahumado sutil, elegante. Te diría que cuando uno piensa en aromas ahumados, piensa que estuviste al lado de un fogón y te quedó todo ese olor a humo en el cuerpo. En este caso es como apenas sutil, como si hubieras puesto un pescado a ser ahumado para después comerlo. No me refiero al sabor del pescado, sino al ahumado en sí. Y me gusta en ese sentido esa elegancia que tiene el ahumado. Acá tenemos una buena fotografía de lo que está sucediendo en materia de yerba mate en la Argentina, con productos nuevos. Bueno, Jactancia no sé si es nuevo, debe tener sus años, pero sí tal vez el resto. Don Bosco tiene su línea, pero no la versión centenario, que en realidad tiene que ver con el centenario de la escuela que lo produce. Y después proyectos más nuevos, como en el caso de Pura, con estas versiones de yerba con características orgánicas o con declaraciones, mejor dicho, orgánicas. Ahí, si analizamos la cuestión del precio entre la más cara y la más barata, que creo que rondan estos dos paquetes, la diferencia es bastante. Es decir, cuando te compras 2 paquetes y medio de esto, te compras recién uno en el caso de la Pura, y tal vez si lo analizás desde el punto de vista del bolsillo decís, no sé si vale la pena tanto esto en relación al resto. En ese sentido es cierto si lo analizamos solamente desde el bolsillo. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista del análisis olfativo, gustativo, organoléptico, bueno, en el caso de la Pura es una yerba que no le va a molestar a nadie. Es una yerba de esas como se decían en los médicos de campo hace años atrás, que le decían mate cocido, no hace ni bien ni mal. Bueno, esta más o menos lo mismo. A nadie va a ofender, a todo el mundo le va a parecer una yerba que está perfecto, pero no sé si va a ser una yerba que genere amor o defensa, como suele pasar con algunas marcas que la gente hasta prácticamente se las tatúa en los brazos. En estos casos tenemos otro estilo de yerbas donde hay un poco más de carácter. Tal vez un poco más de carácter en aquella mula plateada, un poco más marcado, y después con algo de carácter, pero un poquito más de tranquilidad en los casos como de la Don Bosco o la Togue, que si bien esta tiene personalidad, no tiene ese carácter ahumado. En lo personal, hoy, tal vez que estamos haciendo esta cata en plena época invernal, tanto la Centenario Don Bosco como la Jactancia me parece que son yerbas ideales para este momento del año, porque no solo te dan esa cuestión del sabor del mate, sino que son como más reconfortables. ¿Por qué? Por esa nota ahumada que suele dar como una característica más de, a ver, ¿cómo te lo puedo poner en palabras? Como una calidez de alguien que te está dando un abrazo, aunque sea a través de un mate. Evidentemente hay muchas marcas más que pueden apostar a este tipo de estilo, pero acá vemos a las claras cómo hay cada vez más atomización del mercado de yerbatero, donde no solo hablamos de una yerba solo por marca, sino con unas determinadas calidades diferentes. En lo personal, hoy creo que me quedo con la Don Bosco Centenario y con la Jactancia, que son dos yerbas que me gustaron mucho, pero seguramente vos tendrás tu opinión si las probaste. Quiero leerte en los comentarios. Gracias por estar del otro lado.